¿Quiénes somos realmente? ¿Somos la misma persona que éramos hace 10 años? ¿Y seremos la misma dentro de una década? Son preguntas enormes, ¿verdad? Pues la respuesta está en la increíble historia de nuestra personalidad. A ver, párate a pensar un segundo. En serio, piensa en tus reacciones, en lo que te importa, en tu manera de ver las cosas. ¿Ha cambiado? Seguro que sí. Esta pregunta es justo el punto de partida de nuestro análisis de hoy, donde vamos a ver si la personalidad es como una roca, fija, o más bien como un río que no para de cambiar. Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. Y como en cualquier buena historia, tenemos que empezar por el principio, la infancia. Es aquí, en estos primeros años, donde se ponen los cimientos de la persona que llegaremos a ser. Bueno, antes de hablar de personalidad como tal, los expertos hablan de temperamento. Piensa en ello como la capa más básica, algo que se ve casi desde que nacemos. Son esas tendencias con las que venimos de fábrica, por así decirlo. La predisposición a ser alegre y sociable, la facilidad para sentir miedo o frustrarse y esa primera chispita de autocontrol. Claro que el temperamento es solo la primera pieza del puzzle. Los investigadores se dieron cuenta enseguida de que no bastaba. Los padres, por ejemplo, sabían que para describir a sus hijos hacía falta mucho más. El modelo, pues, tenía que crecer. Y de esa necesidad nacen los pequeños 6. Te sonarán, ¿verdad? Son básicamente los 5 grandes que todos conocemos para los adultos, pero con un extra que es clave en esta etapa: la actividad. Y es que este rasgo captura esa energía, ese movimiento constante que es tan visible en la infancia. Es tan importante a esa edad que necesita su propia categoría. Luego, en los adultos, esa energía ya se mezcla con otras cosas, como la extraversión. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fíjate en el esquema. El modelo de Shiner nos enseña que esto no va en una sola dirección. Es un bucle, una retroalimentación constante. Por ejemplo, un niño extrovertido, que es un rasgo, pues seguramente hará amigos con más facilidad, que es una competencia social. Y claro, tener éxito haciendo amigos refuerza todavía más ese carácter extrovertido. Es como una danza continua entre lo que somos por dentro y lo que hacemos por fuera. Un momento, que antes de seguir hay un concepto que tenemos que tener claro. ¿Qué significa que la personalidad sea estable? Pues hay dos tipos. La estabilidad homotípica es la fácil de entender. Un niño tímido se convierte en un adulto tímido. El rasgo se ve igual. Pero la heterotípica, esa es más sutil. Como vemos aquí, el rasgo de fondo, la inhibición, puede mostrarse en un niño pequeño que se esconde detrás de sus padres y años más tarde en un adolescente que evita mirar a los ojos cuando habla. El rasgo es el mismo, pero, digamos, el disfraz que usa cambia con la edad. Venga, saltamos ahora a una de las etapas más moviditas y fascinantes para la personalidad: la adolescencia. Si alguna vez has pensado que la adolescencia es un caos, bueno, pues los datos te dan un poco la razón. Mira la tabla. El tesón, o sea, la autodisciplina, tiende a caer. La extraversión y la apertura a cosas nuevas también bajan. Y no son caídas pequeñas, ¿eh? Para muchos esto es una sorpresa. No es un simple bache, es una reorganización en toda regla. Y esto ilustra una de las diferencias más brutales. Durante la adolescencia, los niveles de neuroticismo, esa tendencia a la ansiedad, a la inestabilidad emocional, siguen caminos totalmente opuestos para chicos y chicas. En ellas aumenta, en ellos disminuye. Es una divergencia muy clara que define esta etapa. Así que la clave de todo esto es que tanta agitación tiene un propósito. La adolescencia es como un crisol donde la personalidad se está reajustando, consolidándose. Es el proceso que nos prepara, que construye una base más sólida para poder afrontar los roles y las responsabilidades de la vida adulta. Y cuando por fin entramos en la edad adulta, la historia no se acaba, ni mucho menos. De hecho, es ahora cuando el mundo exterior empieza a tener un papel protagonista en el guión de quienes somos. Y para entender cómo nos moldea ese mundo exterior, tenemos el modelo neosocionalítico. La idea central es muy potente. La personalidad no vive aislada en nuestra cabeza. Son los roles que adoptamos como profesional, como pareja, como parte de una comunidad, los que van tirando de los hilos, influyendo en nuestros rasgos, en nuestros valores y hasta en la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Este diagrama puede parecer un poco lioso, pero en realidad muestra esa danza a la perfección. Fíjate cómo la cultura y los roles sociales a la derecha ejercen una presión sobre nuestras metas y valores en el centro. Es un sistema totalmente dinámico. Lo que la sociedad espera de nosotros, como trabajadores o como padres, está en un diálogo constante con nuestra psicología interna. Y esta es una idea que se nos suele escapar. Los cambios de verdad, los profundos, no suelen venir de un solo evento dramático. Vienen de la presión lenta, constante de nuestra vida cotidiana. Son las expectativas del trabajo, día tras día, las dinámicas de nuestra familia, año tras año, las que nos van esculpiendo. El cambio real es un goteo, no una explosión.
El modelo Tessera nos explica el cómo pasa esto. Primero, elegimos entornos que nos van, y esos entornos nos eligen a nosotros. Una vez ahí, esos sitios provocan ciertas respuestas en nosotros, reaccionamos a ellas, y si vemos que el entorno no encaja, con el tiempo tendemos a irnos. Es un ciclo que va puliendo y consolidando nuestra forma de ser. Y luego están esos grandes hitos vitales que son como aceleradores del cambio. Empezar una relación de pareja estable, por ejemplo, tiende a calmar la ansiedad. Conseguir el primer trabajo nos suele volver más responsables y amables. De hecho, para la mayoría, el amor y el trabajo son las dos grandes fuerzas que esculpen nuestra personalidad ya de adultos. Entonces, después de todo este viaje por la vida, ¿cuál es el veredicto? ¿La personalidad es estable o cambia? Pues la respuesta, como casi siempre en psicología, es que las dos cosas son ciertas. Este número, 0,70, representa el punto máximo de estabilidad de nuestra personalidad. A ver, ¿qué significa esto? Imagina que hacemos un ranking de la gente más extrovertida de una sala. Pues este número nos dice que si volvemos a hacer ese mismo ranking 10 años después, entre los 50 y los 70 años, la lista apenas se habrá movido. Quien era el más extrovertido probablemente lo seguirá siendo. Nuestra posición en ese ranking se vuelve súper estable. Esto nos lleva de cabeza al primer gran principio, el de continuidad acumulativa, que, dicho en cristiano, significa que con el tiempo nos volvemos más nosotros mismos. Nuestra personalidad se va sentando, se vuelve más consistente. El segundo es el principio de madurez. Y es que parece que hay una tendencia general. Más allá de nuestras diferencias, la mayoría de la gente, al hacerse mayor, tiende a desarrollar rasgos que nos ayudan a vivir mejor en sociedad. Nos volvemos un poco más amables, más responsables y más estables emocionalmente. Y aquí llega el principio más esperanzador de todos, el de plasticidad. Porque a pesar de esa estabilidad y esa madurez, nunca perdemos la capacidad de cambiar. Nuestro entorno y lo que vivimos pueden seguir moldeándonos, da igual la edad que tengamos. Así que la gran conclusión es esta. No deberíamos pensar en nuestra personalidad como algo fijo, como algo grabado en piedra. Es mucho más parecido a una historia que se sigue escribiendo, día a día. Y esto nos deja con una última reflexión. Si la historia no está cerrada del todo y el cambio siempre es una opción, la pregunta no es solo quiénes somos ahora, sino quiénes decidimos ser a partir de mañana. ¿Cuál va a ser el próximo capítulo?